Yo sueño con un país donde las niñas y niños aprenden la libertad para que a todos integre. Que Adasu desde su convicción de lucha por condiciones de democracia plena y vida digna, y en tanto parte de la intersocial, se suma al movimiento colectivo por la derogación parcial de la ley de urgente consideración. Los 135 artículos que se pretenden derogar, el 28% de todo el texto legal, que si saben son 476 artículos, limitan garantías y libertades individuales en materia de seguridad, derechos y expresión. Esta ley fue aprobada sin que mediara un mecanismo que permitiese una amplia y profunda reflexión y discusión con las organizaciones sociales, los gremios y las instituciones que se ven afectadas por la norma. Los tiempos acotados para su aprobación impidieron un tratamiento adecuado, afectando el proceso democrático. Al tratarse de una ley ómnibus, abarca una gran cantidad y diversidad de temas sobre los que no fue posible opinar y donde hubo espacio para propuestas. No hubo espacio, perdón. A nivel de seguridad pública, disminuye garantías y libertades individuales. En la educación, afecta la autonomía y la participación de las y los docentes, como se ha visto en el país, como no se había visto en el país, salvo durante la dictadura. En la sección Desarrollo Social y Salud, modifica el régimen de adopción, afectando el interés superior de niños, niños y adolescentes. En lo que hace a la vivienda, genera limitaciones al derecho de las y los inquilinos, como el llamado desalojo exprés. En la sección Economía y Empresas Públicas hay ajustes que implican restricciones de gasto público, lo cual tiene consecuencias severas en la implementación de las políticas sociales. Los avances que en materia de derechos hemos conquistado como sociedad se deben defender y profundizar. Por eso, las y los trabajadores sociales firmamos para que el pueblo decida, en constancia con los fundamentos éticos de nuestra profesión. Postulamos la justicia social y la igualdad, defendiendo el carácter público, universal e integral de las políticas y programas sociales como generadoras y o viabilizadoras de derechos y la responsabilidad irreemplazable del Estado. Eso como presentación. La idea de hoy fue invitar, coordinarnos con la Intersocial Paysandú, que viene trabajando fuertemente para esta recolección de firmas. Bueno, Marilyn, bueno, muchísimas gracias. Unas buenas tardecitas para todas y para todos también. Primero agradecerle a Adasu la invitación y la oportunidad también que no solamente me da a mí, Pedro, sino también a lo que es la Intersocial, de compartir lo que venimos realizando y lo que venimos haciendo en el marco, en este momento, en el marco de la recolección de las firmas para llevar al referéndum, para derogar, para anular los 135 artículos, y también como Intersocial con actividades que son paralelas, ¿no?, a lo que respecta mismo a la Intersocial, donde son varias las actividades. Y una de ellas, en este momento, es esto, lo de esta situación que estamos enfrentando, que es la anulación, la juntar firmas para la anulación de los 135 artículos. Entonces, agradecer en la persona de Marilyn, agradecer a Adasu la posibilidad y la oportunidad, y agradecerles también a quien va a dedicar un tiempo de su historia para escuchar y para compartir esto. Dicho eso, tenemos ese tiempo que habíamos pensado. Mi idea es compartir, yo no soy mucho de las presentaciones, pero me pareció interesante frente al volumen de lo que significa la LUC y de todo lo que implica la LUC. Me pareció importante e interesante por lo menos hacer una presentación que pueda ayudar a ir entendiendo, y si hay algo que no queda claro o hay algo que se quiera ampliar, de ahí que está el momento justamente que pensamos, el momento de las preguntas o del diálogo o de esa instancia para ir intercambiando. Yo voy a compartir acá pantalla. Le voy a preguntar a ver si se ve esto. Yo tengo que
aquí. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Sí, se ve Está bien. perfecto, gracias. Dale. Perfecto. Gracias. Entonces, la idea de la... Voy a tener que ser vigilarme mucho con el tiempo y ver cómo trabajar esto de forma acotada también y de forma que se entiende, de forma dinámica también de mi parte frente al volumen de todo esto, ¿no? Que mi idea es, justamente en un momento, cuando pensamos sobre esto, la idea es trabajar en 4 temas. Pero antes de eso, yo pensé compartir mi reflexión en torno a tres momentos. Un primer momento que sería hablar unas cuestiones específicas de la LUC en el sentido general. Después un segundo momento, una segunda instancia, que estaría elementos generales de los artículos, de los temas que estamos pensando que estaban en la invitación, que eran esos 4 grandes temas, ¿no? Seguridad, vivienda, educación y justamente la parte de adopción, que eran los 4 temas, ¿no? Dentro de los varios temas que hay. Y un tercer momento que es dentro de esos temas serían algunas cuestiones más específicas de algunos artículos dentro de esos temas. Entonces son tres instancias, una general de la LUC, una general de los artículos y una que sería más específico ya con los números de algunos de los artículos dentro de esos temas, ¿tá? Que nos pareció como más significativo, ¿no? Bien, hay un punto interesante, comenzando por lo general de la LUC, que son significativos porque abren este escenario en el cual nos encontramos, ¿no? Nos encontramos entonces, y me gustó retomar 2 citas del país. Justamente no fui a tomar un diario o un semanario, fui a tomar del país, ¿no? Y el país dice: la ley de urgencia se ha utilizado en 13 ocasiones, desde el regreso de la democracia en 1985, aunque en ningún caso la iniciativa es tan extensa como la que presentó este jueves Luis Alberto Lacalle Pou, ¿no? El 23 de abril del 2020. El propio país, el propio diario, ¿no? Que hoy hace parte también de una esfera del blindaje al gobierno, dice, bueno, esta ley es una exageración, ¿no? O sea, desde que empieza la democracia es la ley más extensa, ¿no? La propuesta más extensa. Y después justamente Rodrigo Ferrés va a decir, es un proyecto que es muy importante por su contenido y su carácter de urgencia, palabra clave que vamos a hablar ahora después. Dijo esta tarde, ¿no?, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien añadió en rueda de prensa, en la entrada de la Corte Ejecutiva, antes de ir al Parlamento, simboliza en definitiva un mandato popular. Y esto es una frase muy significativa, ¿no? Simboliza en definitiva un mandato popular, ¿ah? Porque eso se va a ver reflejado y va a contradecir, y la propia LUC contradice todo esto, lo del mandato popular. Lo que menos tiene es de un mandato popular, ¿no? Justamente lo que la LUC hace en el sentido general es una lógica de privatización, pero no solamente privatización porque hace algo de privado, sino porque la lógica funciona en un centralismo, en un individualismo, en elementos de personalidades que toman decisiones ¿no? Entonces, esto que simboliza en definitiva un mandato popular que nunca fue discutido antes del supuesto momento que se le daría un mandato popular si llama al mandato popular a una elección. Nunca entra en discusión esto en momentos anteriores a la elección. Simplemente se menciona que hay algo, ¿no?, que va a haber un shock, y realmente es un shock. ¿Ah? Bien, entonces, tomando esas 2 frases como elemento más específico en esta presentación, lo que sería la LUC. Y ahí aparece la ley 19.889, el 9 de julio del 2020, cuando es aprobada, ¿no? Que si damos vuelta a la cifra, hay 3-6 ahí, bueno, después haría toda una discusión numerológica, pero es la ley 19.889 del 9 de julio del 2020. Por eso las firmas van hasta el 8 de julio, y por eso está toda la discusión sobre el tema de si va a haber prórroga o no. Pero va hasta el
el 9 de julio es aprobada esta ley. Y es importante tener esto en consideración. Esta ley de urgente consideración, la LUC, se articula, en ese punto rojo, se articula con otros dos elementos que hacen parte de lo que sería una política de gobierno. Esto no es simplemente una ley de urgente consideración, es un proyecto político. Y la LUC se relaciona al presupuesto que fue aprobado, al presupuesto, y a la llamada ley de medios. O sea, es un trípode entre la LUC, entre la ley de medios y el presupuesto. Entonces no podemos, me parece que partimos tal vez en un error analítico cuando miramos la LUC sola, aislada de la ley, de la llamada supuesta ley de medios y el presupuesto. Es importante esto porque elementos que estaban relacionados a los medios de comunicación, que estaban inicialmente en la LUC, se separan y pasan a configurar lo que sería la ley de medios. Eso es importante entender para entender el juego político que está como telón de fondo en esta situación, donde entra el tema del monopolio de la información, donde entra el tema de las privatizaciones, de una lógica de los medios, que sería otra discusión. Pero la LUC no está sola. Y esto justamente, esa relación entre esos tres elementos, configura lo que entendemos y lo que venimos entendiendo como una refundación. Es interesante esta palabra porque se coloca la LUC no solamente como un proyecto, sino como una refundación de un país, una refundación de un elemento denominado democracia. Porque hay una definición, una refundación que lo venimos observando porque eso se hace de forma muy acelerada y eso lleva muchas veces a naturalizar determinados procesos. Pero lo que hay aquí, más que una ley de urgente consideración, que cuando analizamos los artículos, lo que menos hay es de urgente, lo que hay sí es una propuesta de refundación. Y toda refundación es ideológica, palabra que le cuesta al gobierno colocar sobre la mesa de discusión. Es ideológica, obviamente política. Y esa ley de urgente consideración entró con 501 artículos, aprobados por el Parlamento son 476 artículos, o sea, de 501 se pasa a 476, y esos 476 son los que ahora estamos justamente juntando la firma para ir a un referéndum, para anular los 135 artículos. Y esto es interesante, cuando entra como LUC, como ley de urgente consideración, se da un tiempo de 90 días. Una ley que tiene 476 artículos, tuvo 90 días en tránsito para ser discutida, que no fue discutida. O sea, no fue discutida porque la propia característica de urgente consideración acelera los tiempos y hace que esto no sea discutido. El hecho de haber llamado de urgente consideración a artículos que no son de urgente consideración es una estrategia política, es una estrategia de eliminar los procesos reflexivos o los procesos de discusión de esta cantidad enorme de artículos que están en una ley. Por eso se le llama ley ómnibus. Entonces, estos 90 días están estipulados por ley justamente porque es el tiempo que una ley de urgente consideración. Y a esto tenemos que sumarle una situación de pandemia. O sea, esta es una ley de pandemia, no es una ley que fue anterior o estuvo siendo discutida antes, no, es una ley que en una situación social determinada se presentan 501 artículos, de los cuales son aprobados 476, en una situación de pandemia, en una situación que todos la conocemos justamente. En esa situación aparecen estas discusiones, aparecen esto. Por lo tanto, es el punto, cuando uno va a estudiar la historia, cuando uno comienza a entender los diferentes procesos políticos, los procesos geopolíticos, se entiende justamente que es el momento ideal. Se juntaron, se coordinaron los astros, por decir una forma,
de presentar un tipo de ley en esta característica. Por eso que la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, permite justamente restringir cosas que hacen parte de ese juntar firmas para anular los 135 artículos. ¿Ah? Estos son los 135 artículos, ¿verdad?, que están en proceso de anulación con la primera parte de juntar firmas. Y esos son las secciones. Hay dos secciones que no entran, la 5 y la 10 que no entran, ¿tá?, en el proceso de impugnación. Pero esos son los artículos que hacen parte, que son los 135 artículos que se dividen en estas secciones, que son las secciones de la LUC. ¿Ah? Nosotros, la propuesta de hoy es justamente trabajar, pensar, reflexionar y explicar algunas cosas de estos artículos. De la sección de seguridad, de la sección 3, que sería educación, ¿ah?, y la sección 8, que sería desarrollo social y salud, que me parece el tema de la adopción, que fueron los dos últimos artículos que ingresan en los 135, el 403 y el 404, la sección 9, que sería las normas sobre la emergencia en vivienda, ¿ah?, y después la sección 11, que es otras disposiciones que se relaciona a la sección de seguridad. ¿Ah? Entonces, acá están, estos son los que están pintados ahí, son los artículos de los cuales vamos a hablar. ¿Ah? Vamos a tomar algunos de ellos para ver en lo específico. ¿Ah? Pero esas son las secciones, 1, 3, 8, 9 y la 11, que hace parte, y es interesante porque tiene el nombre de otras disposiciones. Ahí yo les puse la cantidad de artículos dentro de esa sección y lo que representa con relación a la sección. Por ejemplo, en la seguridad pública son 33 artículos, representa el 28% del total de esos artículos de esa sección. ¿Ah? Eso vamos a entrar ahora entonces en este escenario, ya entendiendo que la LUC se propone como una refundación. No es simplemente una ley de urgente consideración, es una refundación. Y como refundación toma determinadas características y determinadas particularidades de hacer política. ¿No? Bien. Entrando ahora justamente en el tópico de lo que sería la seguridad. ¿Ah? Entrando en seguridad. En el sentido amplio, ¿ah?, en el sentido amplio, y vamos a ver por qué en todo este camino, por qué es una refundación. Justamente hay un retorno ideológico político de vivir sin miedo. Y esto fue rechazado por un plebiscito. Esto fue rechazado. Pero hay un retorno en la sección de seguridad a lo ideológico político de vivir sin miedo. O sea, hay un desconocimiento de un proceso democrático y se instala como urgente consideración, ¿ah?, que no tiene nada de urgente, un retomar, ¿ah?, ideológico político del vivir sin miedo. Y eso se hace explícitamente, Se estimula y se promueve el gatillo fácil en nombre de una legítima defensa. ¿Ah? Los países que han pasado por esto, los países vecinos, tomando Brasil, ¿no?, donde se ha promovido esto, ¿ah?, la violencia, el crecimiento de violencia ha sido exponencial. ¿Ah? O sea, hay una estimulación, ¿ah?, del gatillo fácil en nombre de la legítima defensa. Después vamos a ver eso en los artículos que yo elegí como forma de ir trabajando. El desacato, y aquí hay muchas palabras, vamos a observar que hay muchos conceptos, muchas palabras que no son explicadas, no son colocadas en explicación en la ley o para quien va a ser parte de esa situación. Entonces el desacato no es especificado. ¿Qué se entiende por desacato? Es castigado con prisión. No hay una explicación de lo que es el desacato, y también el desacato queda a criterio personal y circunstancial de la persona que está en ese momento cumpliendo la función de un agente policial, por ejemplo. ¿No? O sea, no está claro eso. Entonces se toma la decisión a partir de lo que uno interpreta que puede ser entendido como un desacato. Se instala un concepto
que para mí es uno de los conceptos más graves, dentro de varios conceptos, este es uno de los más graves, se instala la idea de la apariencia delictiva. Y aquí se legitima, en la apariencia delictiva, se legitima la xenofobia, el racismo, la homofobia, todo lo que tiene que ver con la parte de la violencia de género. O sea, en esta apariencia delictiva, esta palabra que aparece en 5 o 6 momentos de la LUC, en ningún momento se explica qué se entiende por apariencia delictiva y quiénes son los de apariencia delictiva. Eso deja abierto el margen de interpretación, de impresionismo sobre quienes hacen parte de este grupo llamado, o de actitudes llamadas de apariencia delictiva. Prohibición de pernoctar en espacios públicos. Y esto tiene que ver también, más allá que es en la parte de seguridad, tiene que ver con las consecuencias con el desalojo express que vamos a ver ahora. ¿Ah? O sea, los espacios públicos pasan a ser controlados, pasan a ser vigilados. ¿Ah? Hay una prohibición que vamos a ver después cuando entremos al tema de la vivienda. No hay necesidad de autorización para revisar. Y esto es un tema también, otro de los puntos complicados. O sea, no hay la necesidad de una autorización para revisar, o sea, para pasar revista, equipajes y hacer cacheos o vehículos. Antes se hacía esto con alguien que estaba siendo detenido. Ahora cualquiera puede ser, diríamos coloquialmente, cacheado. Y el revisor puede ser de sexo opuesto. Antes, en la ley anterior, no podía. Ahora, vamos a ver después, es uno de unos artículos que yo elegí, donde el revisor puede ser de sexo opuesto. ¿Tá? Y no hay necesidad de una autorización o de una situación de detención para revisar. Puedo parar un auto y revisarlo. ¿Por qué? Porque alguien que está dirigiendo el auto puede estar con una determinada apariencia delictiva. La detención de una persona, cuál, de qué tipo, no se explica, puede ser, pasa de 2 hasta 4 horas antes de informar a un juez. O sea, alguien puede ser detenido, puede pasar 4 horas y recién después comunicarse a un juez o a una juez. Eso vamos a verlo también. O sea, hay una detención donde la persona queda incomunicada durante 4 horas. No se explica por qué razón esas 4 horas. No se explica la razón o el motivo de esas 4 horas. No hay explicación sobre eso. Y otro punto que cuando uno observa en el ámbito internacional, podrán portar armas y reprimir los policiales retirados. Eso está en el artículo 64 y 65. O sea, cuando el porte de armas ya extrapola a los funcionarios en acción, en actividad, ¿ah? Y pasa a los retirados a tener la posibilidad de un pose de arma y también de reprimir. Esto amplía cuando uno observa en países vecinos que tienen esto o en países no vecinos que tienen esta característica, ¿ah? Donde también el incremento de la violencia es exponencial. ¿Ah? Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Estamos todavía en las cuestiones generales de las secciones. La adopción, ¿no? En los 403, 404, un juez o jueza puede prescindir, y estos 2 artículos son centrales en este proceso de la adopción, que está en la sección 8, porque un juez puede prescindir de la selección hecha por técnicos, por equipos técnicos del Instituto del Niño, ¿no? O del INAU, ¿no? O sea, puede prescindir. No es necesario el aval de los técnicos. ¿Ah? Eso es importante, es gravísimo. ¿Tá? Las familias que no han sido evaluadas pueden adoptar. O sea, las familias que no pasan por un proceso de evaluación pueden adoptar. ¿Ah? Hay un regreso a que se prevalezca condiciones materiales de la familia. Esto lo vamos a ver ahí. ¿Tá? Condiciones materiales de la familia. No las condiciones de lo que sería de la convivencia, sino de condiciones materiales. Aquí es un punto importante también. Hay un peligro de las garantías de derechos de los niños y adolescentes, ¿no? De las familias de origen, y se prescinde, como decía el INAU, en los procesos de adopción, y no es necesario que una familia esté en el registro único de aspirantes. ¿Ah?
Por lo tanto, hay un retroceso a los procesos de adopción. Claro que los procesos de adopción necesitaban un ajuste, como todo proceso, pero esto es un retroceso más que un ajuste. ¿Ah? Y que también, si ustedes observan lo que yo estoy conversando y hablando, ninguna de las cosas son urgentes. No hay una urgencia, a no ser que sea la urgencia de la refundación. Por lo tanto, como yo lo dije antes, no estamos simplemente frente a una propuesta de ley. Estamos frente a una propuesta de refundación del sistema y lógica política de un país. ¿Ah? Estamos en ese ámbito. ¿Qué cosa que podemos pensar y trabajar de? Vivienda. ¿No? Estamos en esta parte de presentación. Vivienda. Se crea un sistema, justamente, de arrendamiento de vivienda que permite, que va a someter a los inquilinos o inquilinas a un mecanismo de desalojo express. Y ahí quedó express como el café. ¿Ah? Sería un desalojo express. ¿Ah? Es un mecanismo justamente de desalojo, que se crea un sistema que permite ese desalojo. ¿Ah? Sea tanto para buenos como para malos pagadores. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿sí? Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Gracias. Entonces, lo mismo sea para buenos o para malos pagadores. No hay distinción. Y ahí vamos a ver entrar en algunos artículos que van a explicar justamente esto. Y hay una confusión aquí, y cuando uno va a escuchar a los representantes de las empresas inmobiliarias, aparece esto como algo interesantísimo, y es algo que ya estaba. O sea, en nombre de alquilar sin garantía, es algo que ya está esa posibilidad, ya existe esa posibilidad. ¿Ah? En nombre de alquilar sin garantía, los inquilinos o inquilinas hipotecan con el desalojo express. ¿Ah? Se hipotecan con el desalojo express. Vamos a observar esto también, o sea, el hecho de hoy en día, antes de la LUC, se podría y se puede alquilar sin garantía. Eso está, lo vamos a ver en qué ley está, o sea, se puede alquilar sin garantía. Lo que pasa es que ahora eso lo visten de una idea como que fuera una cuestión nueva, una cuestión que es de ahora, ¿tá? Y la gente no queda claro que esto permite un desalojo express, que es justamente lo que la LUC está proponiendo en los artículos relacionados a la vivienda, la sección de vivienda. ¿Ah? Y no hay las mismas exigencias para quien alquila que para quien es dueño. ¿Ah? El dueño puede ser un deudor, ¿ah? Y no le va a pasar nada, pero cuando quien alquila debe, es castigado con justamente el desalojo express. ¿Ah? Y terminando la presentación general, antes de entrar a las particularidades, si ustedes observan, son muchos artículos que tenemos que intentar entender y intentar justamente sistematizar, porque hay una violencia explícita, implícita en esta cantidad de artículos que es imposible que haya sido estudiado, analizado en un plazo de 90 días. ¿Ah? Las comisiones que fueron supuestamente oídas, oídas por los senadores, ¿no? Diputados, que fueron escuchadas supuestamente, tuvieron 15 minutos, de los cuales 15 quedan en 10, de los 10 quedan 5, para explicar algo. O sea, es imposible, es físicamente imposible. ¿Ah? Bien, entonces hay una violencia, por eso las refundaciones tienen ese sistema. Bueno, eliminar entonces en la educación hay una cuestión que es clave, que es eliminar lo máximo posible la ley 18.437. Si ustedes observan la ley, la LUC, en la sección de educación siempre se está sacando, terminando, cortando, eliminando elementos de la Ley General de Educación, de la 18.437. La educación es entendida como un servicio y no como un bien público, como un derecho. Por eso es que se habla de una privatización de la lógica
una privatización de la lógica de cómo se entiende la educación. O sea, la educación como servicio y no como un bien público o un derecho. ¿Ah? Por eso es que vamos ahora observando los cambios que se van dando en esta situación llamada de pandemia. El fortalecimiento de un centralismo es piramidal, las decisiones son del Ejecutivo, se cortan todos los procesos que sean de democratización, se toma, hay un centralismo, un personalismo, la lógica privatizadora del medio. Principalmente un personalismo que lo encontramos en un libro escrito en el año 1995 llamado La Segunda Reforma, escrito por Pablo da Silva, editada por el CLAE y la Fundación Banco de Boston. Ahí vamos a encontrar muchas de las cosas que aparecen como telón de fondo en esta sección de educación, donde hay un centralismo, un personalismo muy destacado. Nada de lo que hay en la educación, en la sección de educación, como en las otras secciones, es de urgente consideración. Hay una notoria intervención de lo político y la política del gobierno, no de la política en cuanto política, sino de la política de gobierno en la educación, ¿no? Y se elimina la representación docente en los órganos de enseñanza y aparecen los directores, que yo le puse acá directores de unidades, ¿tá? Que aparecen estas figuras que son sin voto, que son nombrados, ¿no? Esto pasó ahora hace poco tiempo, un mes y algo, donde aparecen los directores sin voto, directores de estas, yo les llamo unidades, de primaria, secundaria y educación terciaria, vamos a verlo después. Se rompe, y acá viene lo importante, se rompe la idea de sistema y se fortalece el de organización. O sea, organización en el sentido son órganos, hay una organización entre puntos, pero no hay un sistema, una relación entre esos puntos. Las escuelas pasan a ser una independiente de la otra, cada una con su director, más que con su director o directora, con su gerente o su gerenta, que funcionan de manera individual. O sea, se rompe la idea de sistema. Eso explícitamente se saca la idea, más allá que se saca la palabra, se saca la idea de sistema. Y empezamos a funcionar como órganos aislados, o que tienen una relación, pero no como sistema, que cuando yo altero un punto, altero toda la relación. Se rompe la idea de sistema. Eso es proposital, eso es refundacional. Las escuelas son direcciones gerenciales, ¿no? Hay una idea de clientelismo político, lo vamos a ver a eso en los artículos, que yo elegí justamente como clientelismo político, donde el director o la directora son gerentes. Ya se elimina la parte pedagógica, la parte educativa, y pasan a ser gerentes, porque son reconocidos en esa función. Por eso que tiene relación con aquello que el Estado, como un prestador de servicio, la educación como un servicio y no como un derecho. Por eso que se legitima la figura director o directora como gerente. Gerente de sus empleados, que son los maestros o las maestras que están en las escuelas. Una libre competencia entre las escuelas con premios y beneficios, ¿no? Las escuelas premiadas, una dependencia, ¿no? De la gerencia de la escuela y una para la progresión docente. Y hay un punto aquí que no aparece, que estaba ahí, que es la pérdida de la autonomía de la universidad en varios de sus acciones. Una de ellas el tema del diploma, el reconocimiento de diplomas de estudiantes que estudiaron en el extranjero, algo que lo hacía la universidad, pasa a hacerlo ahora el Ministerio de Educación y Cultura, de aquí a 1 año y medio. Bien, eso es en el sentido más amplio. Ahora sería interesante entrar en algunos artículos que son la parte más específica. Entendiendo que estos artículos de la sección 1 se relacionan a 3 artículos de la sección 11, la 468, 69 y 470, de la protección de la libre circulación. Entonces yo voy intentando tejer esta idea, lo cual demanda que después ustedes obviamente puedan ir a ver la ley, a profundizar algunas otras cosas. Es para ir tocando algunos artículos que
permitan por lo menos conocer la LUC en el sentido general, las secciones en el sentido general, y algunos de los artículos. De esos 33, yo elegí aquí algunos artículos que me parecían significativos. ¿Ah? Es en ese sentido que estamos presentando hoy. El artículo primero, el artículo 1, que está relacionado al artículo también 49. Si nosotros observamos la ley como ley, los 476, todos tienen de alguna forma una relación. No solamente, mismo que sean de secciones independientes, tienen de alguna forma un elemento transversal que es lo refundacional, pero al mismo tiempo algunos se apoyan y permiten la ejecución de otros de los artículos. No son artículos separados, individuales todos, hay una sinergia entre los artículos, que eso es lo que hace justamente pensar que esto de urgente no tiene nada. Esto es un entramado ideológico, proposital, de propósito, que por eso que yo entiendo que tiene ese carácter de refundación. ¿Ah? Entonces aparece en el artículo 1, que está relacionado al artículo 49, que es justamente el artículo de legítima defensa. ¿Ah? Ese artículo que desdibuja justamente el concepto de legítima defensa. ¿Ah? Lo presenta como un derecho donde la propiedad es más fuerte que la vida, ¿no? El derecho a la vida pasa en un segundo plano, lo hemos visto en estos días, en esta semana, donde el derecho a la propiedad está sobre el derecho de la vida. ¿Ah? Es el concepto de legítima defensa que tiene relación con el artículo 49, que es justamente donde se legitima la idea en sí del gatillo fácil. ¿Ah? Se legitima esa idea. ¿Ah? Y hay una confusión, se confunde justamente cuál es el límite entre la propiedad y la vida, ¿no? Entonces, es interesante, cuando digo interesante no de lindo, sino interesante entender el juego político que hay acá, porque hay en sí, y esto ha pasado en otros países también, una idea falsa, una idea encubierta de que esto permite a los funcionarios policiales darle una mayor protección. Al contrario, los expone más de que darles protección. O sea, esta idea de legítima defensa, que podría ser observada desde una perspectiva, ¿no? Se empieza a desdibujar, se desdibuja, ¿no? Y se desdibuja porque justamente genera más violencia en todos los actores que están en ese escenario, ¿no? De la denominada legítima defensa. Está el artículo 4, ¿no? Que es el artículo justamente de resistencia al arresto, y que justamente si uno resiste al arresto, se castiga con hasta 3 años cuando uno resiste al arresto, ¿tá? Sea propio o de otra persona, cuando hay una resistencia, pero no se dice quién define esa resistencia. O sea, no se determina qué sería una resistencia. Y también, además de no definirse eso, no se dice quién va a definir, no se define qué sería esa resistencia, ni quién define, no hay elementos claros. ¿Ah? Supuestamente sería el agente policial que estaría definiendo eso, pero ¿qué pasa si alguien se resiste por una causa justa porque lo acusan de algo que no hizo? ¿Ah? No hay esas definiciones. Entonces justamente se genera, aquí volviendo al artículo anterior, al primero que habíamos hablado, toda esta confusión de la legítimo y la defensa. Y el artículo 11, que es un artículo también que hace parte de esta lógica, aparece en el artículo 11 una palabra en un punto que dice la mera protesta. Lo que pasa es que no se define qué es la mera protesta, donde la mera protesta ante la acción policial tiene justamente una acción desde el policial sobre
la persona, pero no se define qué es la mera protesta. La mera protesta puede ser una pregunta, decir, ¿por qué me está deteniendo? ¿Por qué usted me está preguntando esto? Eso puede ser entendido por el funcionario en ese momento como una mera protesta. Una mera protesta generaría justamente un determinado castigo en esa situación. O sea, hay el agravio de la autoridad policial queda en manos de una definición del momento, de la circunstancia y de todos los factores que entran en aquel concepto, en aquella idea de la apariencia delictiva. ¿Ya? ¿De quién viene la pregunta? ¿De qué lugar se pregunta? ¿Y en qué lugar geográfico de determinado lugar de los departamentos del país se pregunta? Eso ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Ciertas preguntas se aceptan en determinados barrios y la misma pregunta no se acepta en otro determinado barrio, ¿no? Entonces, ese artículo 11 es un artículo importante también en ese sentido. El artículo 18, que tiene una relación con el artículo 23, justamente es el artículo que hace el pasaje de las 2 horas, ¿no? De las 2 donde se detiene, ¿no? Donde se extiende el plazo que la policía tiene de 2 horas, se extiende para 4 horas y no se explica por qué se pasa de 2 a 4 horas, ni se explica, además de no explicar cuál es la razón, no se explica qué se hace en esas 4 horas, por qué 4 horas antes de informar a la fiscalía, de informar sobre la situación. Y es ahí que aparece, en ese artículo 18, aparece la palabra, aparece por primera vez la palabra, famosa frase, ¿no? O las 2 palabras que hacen el concepto de apariencia delictiva. Esto va a aparecer en este artículo 18, en el artículo 52, en el artículo 96 y en el 470 aparece la apariencia delictiva. Y la pregunta es, no hay en ninguno de esos momentos qué es la apariencia delictiva, quiénes son, ¿no? ¿Quién define la apariencia delictiva? ¿Cuáles son los modelos de apariencia delictiva? O sea, todo queda a una situación de impresiones, de definiciones del momento, de la circunstancia. ¿Ah? Esto de la apariencia delictiva. Y a esto se junta a esta situación de que paso 4 horas antes de que la fiscalía sea informada o que un abogado sea informado. O sea, este artículo 18 nos coloca en una pérdida de derechos de que yo pueda inmediatamente de ser detenido accionar a la fiscalía, accionar a la parte de derecho que me va a proteger en esta situación. El artículo 24, que es el registro personal de vestimenta, equipaje y vehículo, es lo que veíamos en la presentación general, donde aparecen 3 o 4 palabras o conceptos que son clave. Primero, se pueden realizar los registros personales sin que alguien haya sido detenido y por eso se registra. Simplemente puedo parar a alguien y porque le veo una apariencia delictiva se puede detener y revisar. Aquí dice lo siguiente, se presenta la existencia de indicios. Pero ¿cómo son configurados esos indicios? ¿Cómo son configurados esos índices de una supuesta apariencia delictiva? Que se haya cometido, intentado cometer o se disponga a cometer. O sea, todas las posibilidades de los indicios. O sea, que es algo que se haya cometido, algo que se intente cometer. O sea, la persona que va a parar a otro está pensando que la persona de apariencia delictiva puede intentar, o también de que yo entienda que se dispone a cometer. Todo es en los supuestos. Todo se sustenta justamente en esa apariencia, en eso indicial, que simplemente lo indicial es cargado a partir de toda la cultura que yo traigo de quiénes son los que pueden tener esta apariencia delictiva. Y en este punto, en el artículo 24, dice justamente que el cacheo de personas puede ser realizado por agentes de diferentes sexos de la persona que es revisada.
Y aparece lo siguiente, dice la frase en la ley, en el artículo dice lo siguiente, comillas, para practicar el registro personal se comisionará, siempre que fuera posible, siempre que fuere posible, a personas del mismo sexo. Si es posible, si no, no. Eso en la anterior, justamente, que se modifica, no estaba. Siempre tenía que ser alguien del mismo sexo. Ahora, siempre que fuere posible, abre la posibilidad. Por lo tanto, puede ser revisado alguien, y generalmente se da de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? la figura policía hombre sobre la mujer, ¿ah? Donde no hay derecho a ningún tipo de protesta, y si protesta, preso, si protesta tiene una represalia porque no está justamente acatando la orden de no protestar, porque la mera protesta ya tiene como consecuencia un proceso de represión. No sé si se está observando la relación, o sea, si alguien se siente agraviado, ¿no?, por el cacheo de otro sexo, de la persona de otro sexo, del mismo sexo, y dice, bueno, no me toques, ahí, no tengo nada que ver con no me toques, ¿ah? O por qué me está tocando ahí, está en esa parte, por qué me está tocando, eso puede ser entendido como un desacato, porque no está claro qué se entiende por desacato. ¿Ah? Y es lo que interpreta la persona que en ese momento está haciendo el cacheo. Y el artículo 52, ¿ah? El artículo 52 es la conducción policial de personas eventualmente implicadas. ¿Ah? Si hay algo que no va quedando claro, pues yo estoy acelerando por el tema del tiempo, vamos cuando las preguntas podemos profundizar. Pero en este artículo 52, que es la conducción policial de personas eventualmente implicadas, hay recortes acá de lo que se entiende por las libertades y los derechos, que ya viene en el artículo 18, en el primero, en el 24, que se viene fortaleciendo esta relación de pérdidas de derechos. ¿Ah? Y es interesante porque alguien puede ser conducido a una dependencia policial, no solamente por lo que hizo, sino también por lo que pudo haber hecho en otro momento. Y aquí entra el factor de la hipótesis, o sea, que hipotéticamente pudo haber hecho en otro momento. ¿Ah? ¿Mediante qué? Mediante simples indicios. De nuevo, lo indicial. Cuando vamos a la sección de seguridad, a la sección esta que estamos hablando de seguridad, hay muchos elementos que son indiciales, muchas cosas que son del momento, muchas cosas que son del contexto inmediato de la situación, que son de esta situación, de este momento. ¿Ah? O sea, muy a la persona que está realizando esa acción. Y acá hay una cuestión, una cosa, o sea, alguien puede ser llevado a las dependencias policiales por lo que pudo haber hecho en otro tiempo, por lo que hipotéticamente pudo haber hecho. O sea, simples indicios, ¿no? Y puede ser llevado a la fuerza, algo que no estaba anteriormente, que si la policía no podía detener a alguna persona, ¿ah?, que si esa persona se negaba a concurrir no podía ser llevado a la fuerza. Ahora se puede. ¿Ah? Y si alguien cuestiona por qué me está llevando, es tomado como desacato. En esta lógica que se está colocando, en esta lógica de lo que se entiende como supuesta legítima defensa. Y aquí aparece justamente el tema de la apariencia delictiva y la convicción. Algo que lo vimos mucho en Brasil en el tema de no tenemos prueba, tenemos convicción. O sea, la convicción de que una persona pudo haber hecho algo. Esa convicción, esos elementos indiciales me permiten, me posibilitan, mediante el artículo 52, conducirlo a las dependencias policiales. ¿Ah? Estaríamos ahí entonces, después vamos a ir al 468, 469 y 470 después, ¿ah? Pero esos artículos que yo elegí de la sección de seguridad como ilustraciones de qué es lo que representa esa sección de seguridad. ¿Ah? La adopción, ¿no? El tema de la adopción, que sería la otra sección, ¿tá?, que está en la sección 8 y principalmente en el capítulo 2, que aparecen el artículo 403 y 404, donde es importante señalar una cuestión que hace parte del contexto.
¿tá? El ministro de Tribunal de Apelaciones, Cavalli, el 19 de junio del 2020, él va a decir lo siguiente. Dice esto: quizás la LUC no sea la instancia adecuada para establecer estas modificaciones. Obviamente, porque estas modificaciones del artículo 403 y 404 no tienen nada de urgente. No tienen nada de urgente. Entonces la pregunta es, ¿por qué entra una discusión de la adopción donde se le da poder a un juez, a una jueza, de que alguien, sin que haya pasado por un proceso técnico de las personas que están capacitadas, de una evaluación técnica, las personas que están capacitadas del INAU, se le pueda justamente otorgar, mismo no pasando o no estando en la lista o no pasando por esta evaluación, se le pueda otorgar la posibilidad de una adopción? ¿Qué tiene de urgente esto? Si no es la idea de refundar, la refundación. Los países que han pasado por sistemas de refundación o los momentos históricos de refundación, ya sabemos cuáles son, ¿no? Cuando se quiere refundar, ¿no? Entonces, aparece esto, o sea, el ministro del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Cavalli, va a decir eso: quizás la LUC no sea el lugar, porque no lo es. Quizás no lo es el lugar para estas discusiones y con esta rapidez. O sea, los cambios que propone la LUC no solucionan la situación de acortar los plazos del sistema de adopción. No acorta los plazos del sistema de adopción, por el contrario, va a abrir puertas a situaciones de irregularidad. Abre las puertas a situaciones de irregularidad. En ningún momento esto va, lo que está en el artículo 403 o 404, propone solución a la situación que podría ser revisada, resignificada con su tiempo de discusión, y no en una ley de urgente consideración. Esto también, justamente se le da un poder al juez de prescindir de la evaluación técnica de las personas que tienen la capacidad para hacer ese tipo de evaluación. O sea, se puede dar en adopción sin haber pasado por este proceso. Son dos artículos, el 403 y el 404, que justamente van a atacar los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, porque justamente se les retira el resguardo que el Estado, en la figura del INAU, que el Estado le da a esos niños, porque queda la decisión en un ámbito que escapa a la evaluación técnica, que escapa justamente a lo que pueda ser entendido como un proceso de un análisis de los procesos de adopción. Y aquí entran otras discusiones también dentro de esos dos artículos, justamente, que es lo que son el proceso en sí, lo que esto significa, qué tipo de familia, qué particularidades, cómo empiezan ahí que comienza todo el proceso de las irregularidades en esto. Bien. Pasando ahora a, después en algún momento podemos volver a estos artículos, pero me parece que está claro, ¿no? Que no tiene nada de urgente, se rompe justamente la cadena de control por parte del INAU, y cuando hablo de control, de entendimiento técnico de los procesos de adopción, y se retira el respaldo de los niños, de las niñas, de los adolescentes en una situación de adopción. O sea, algo que podría ser discutido y mejorado en los procesos de adopción, la LUC abre la puerta, sí, para procesos irregulares. Bien. Continuando aquí, yendo para el tema de la vivienda. Y acá respetándolo, caminando por los tiempos. Bien.
Aquí. Bien, entonces, estaría en esto acá el artículo 426, 429, 30, el 33. Elegí estos artículos para, en esto que venimos haciendo como este ejercicio de ir entendiendo elementos que estos artículos nos pueden mostrar de lo que significa la LUC en este sentido de lo refundacional. ¿Ah? Son 36 artículos, ¿ah?, que se pretenden anular en esta sección de vivienda. Son 36, no que sean 36 los de vivienda, sino los que se buscan anular en el referéndum. Para eso tenemos que llegar a la firma. Bien. En esta sección 9, que es la normativa sobre la emergencia en vivienda, en el capítulo 2, principalmente, que es el régimen el capítulo 2, que es justamente el régimen de arrendamiento sin garantías, es algo que ya existe el arrendamiento sin garantía. ¿Ah? En la actualidad se puede alquilar sin garantías, y eso está amparado en un decreto ley 14.219 que regula los arrendamientos. Hay un decreto ley número 14.219 que regula el arrendamiento, donde ya está que el alquiler puede ser sin garantía. O sea, es un decreto de régimen de libre contratación, ¿ah?, que rige justamente el tema de arrendar sin garantía. O sea, ya está eso. Entonces, si ya está, ¿por qué hacer una ley? ¿Por qué construir un artículo dentro de una ley urgente consideración? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Qué cosa está guardada en esto? ¿No? Por lo tanto, la LUC no va a introducir ninguna novedad en este sentido. En ese sentido no introduce ninguna novedad. Digo esto y lo repito porque se ha hablado de que ahora con la LUC, con esta ley, se va a poder alquilar sin garantía. Ya está en el decreto ley 14.219. Actualmente es una facultad entre quien alquila y el inquilina y quien alquila, es una facultad que tiene, o sea, es facultativo, es un arreglo entre partes, eso puede ser hecho, por lo tanto ya está. Entonces, la LUC no introduce ninguna novedad. ¿Ya? La novedad que va a introducir, sí, es que el inquilino o la inquilina corre riesgos mucho más graves de lo que tenía anteriormente. Ahí sí, donde en la balanza deja totalmente sin ningún tipo de apoyo a quien va a alquilar. ¿Ah? En la balanza se vuelca totalmente para los dueños y no para quien está, o sea, se saca la protección del inquilino o la inquilina. O sea, se debilita justamente, en vez de pensar de hacer como política de Estado, no de gobierno, política de Estado, hacer que la gente pueda tener acceso a garantías posibles, a ayudar a flexibilizar ciertos procesos de garantía, mismo que se pueda alquilar sin garantía, para flexibilizar o de dar, de ayudar en los procesos de garantía, no. Se piensa desde otro lugar. ¿No? O sea, se debilita más que fortalecer. No sé si está siendo claro, pero la idea es que en la negociación, en la contraparte, el beneficiado es una parte, los dueños, y quien pierde en todo esto es la inquilina o el inquilino. O sea que la LUC trae un elemento de privilegio a un sector en castigo de otro sector. O sea, la LUC
permite justamente que esto se establezca, esta relación se establezca, y donde los plazos procesales, de procesos, sean justamente menores para el desalojo, tanto para el buen pagador como para el mal pagador. ¿tá? Tanto el buen pagador como el mal pagador, ¿tá? La LUC acorta los plazos establecidos por aquel decreto ley 14.219. Acorta los plazos establecidos por aquel decreto ley. O sea, el vencimiento de los plazos son menores. ¿tá? Por eso que decíamos anteriormente que la LUC trae elementos negativos, ¿tá? o positivos solamente para una de las partes en este contrato. ¿tá? Esto es importante porque entramos ahora a hablar de los plazos para entender lo que sería el desalojo, llamado desalojo express. Eso está en el artículo 430, 429, 430, pero en el 430 es en el cual se consagra, se establece, se consagra el desalojo express. ¿tá? Y en los siguientes artículos se sustenta esto, pero en el 430 se consagra el desalojo express y el desalojo express desde el día siguiente a que el inquilino o la inquilina recibe una notificación. De 1 año de plazo, entonces estamos hablando esto para el buen pagador o el mal pagador. ¿ah? Entonces, de 1 año de plazo, ¿ah? y que era por el decreto ley anterior, que había 1 año de plazo, ¿ah? y luego ¿ah? de pedir el lanzamiento, o sea, la retirada del inquilino, pero anteriormente era 1 año de plazo, pasamos ahora en la LUC a 30 días. 30 días más 15 días de un proceso de lanzamiento judicial. ¿ah? Pero son de 1 año a 30 días, mismo siendo buen pagador. Mismo siendo buen pagador. O sea, que yo paso en lo anterior a la LUC a tener 1 año para salir, que se puede prorrogar, 1 año, vamos a tomar 1 año, ahora con la LUC a tener 30 días. ¿tá? 30 días, que puede ser más 15, pero 30 días, mismo siendo buen pagador. Un mal pagador ¿tá? tiene 10 días de intimación más los 20 días de desalojo tenía anteriormente. 10 días más 20 de desalojo y todo un proceso del desalojo. Y más tiempo. El mal pagador hoy, con la LUC, tiene 3 días de intimación, con la posibilidad de 6 días, que en 6 días lo pueden sacar. O sea, si ustedes observan y van entendiendo, es totalmente perverso. Perverso porque yo puedo estar más ahora en este momento de pandemia, que se le pidió justamente al gobierno no hacer desalojo, y eso fue un pedido de FUCBAN, un pedido de las organizaciones que trabajan con inquilinos, no se obedeció a ese pedido de no el desalojo, de parar los desalojos. Uruguay no paró los desalojos. ¿tá? Por lo menos hasta ahora. ¿tá? Ahora justamente la intendenta de Montevideo hizo un pedido también nuevamente a eso. O sea, de los 10 días a 20 días de un mal pagador, ¿tá? pueden justamente ahora con la LUC pasar a 3 días. 3 días. Y es interesante porque en el artículo 437 de esta sección, en el 437, dice que 3 días de atraso en el pago de alquiler, puede configurarse la persona como moroso, como alguien que está en mora. ¿tá? Moroso. 3 días, o sea, un problema de desempleo, o sea, en esta situación de desempleo, que se están perdiendo los trabajos, que está aumentando el desempleo, la LUC viene, o sea, la ley de urgente consideración, que de urgente no tiene nada en este sentido, en ningún sentido cuando uno lee toda la ley, en esto, el mal pagador puede ser, o la mala pagadora, puede ser retirada, sacada, expulsada, ¿tá? de la vivienda que está alquilando, en 3 días, en 8 días, puede ser sacada. ¿tá? ¿Dónde va a ir? Y va a ir a los espacios públicos. Porque si alguien es sacado y no tiene dónde ir, puede llegar ahí a vivir una plaza. El problema es que en la sección
de seguridad no se puede pernoctar en espacios públicos, porque la policía puede venir y te puede retirar. Entonces se empieza a crear un círculo, ¿tá?, de expulsión y de segregación y de violencia, ¿tá?, generado justamente por esta ley, por la LUC. Por eso es que es refundacional de las relaciones también del Estado con la población, del gobierno con la población, ¿tá? El impacto que tiene es justamente el impacto que esto genera, y para ir cerrando esta sección y pasando después a la última, dentro del tiempo que nos habíamos propuesto, el impacto que genera es justamente desmontar todo un sistema de garantías, desmontar el sistema de garantías. O sea, el desalojo express, como está propuesto, desmonta justamente todo un sistema de garantías. ¿Por qué? Porque al decir, bueno, puedo alquilar sin garantía, no se preocupa en que existan posibilidades de garantía, de ayuda a quien va a alquilar, sino que simplemente retira esa responsabilidad del Estado en ese apoyo a la ciudadanía, al ciudadano, a la ciudadana, ¿tá? Esto significa, por lo tanto, y va a significar, por lo tanto, un aumento de la población en situación de calle. O sea, tenemos desempleo, una cantidad de personas que están quedando sin empleo, que no pueden pagar por situaciones diversas el alquiler, y en esta situación de la LUC pueden llegar a tener un desalojo express. Esto va a llevar a que este desalojo express, más personas, aumente la población en situación de calle, en situación de perder. Imagínense una madre soltera, una madre adolescente, o padre o madre, lo que sea, perdiendo esto con lo que esto significa como violencia también cuando el núcleo familiar tiene niños, sea el núcleo que sea, en un desalojo que se da en 10 días, en 15 días, y en un desalojo que por buen pagador se da en 30 días, en una situación de pandemia, ¿no? Para tomar esta situación actual, o en una situación de futuro de pérdidas de trabajo, porque la retomada de los trabajos no va a ser inmediata. Todo indica que va a aumentar el desempleo. Todo indica entonces que la población en situación de calle va a cambiar para aumentar, ¿ya? O sea, de nuevo, los más vulnerabilizados, de nuevo, la población en situación de calle pasa a ser castigada. Las familias que no tienen cómo sustentar un alquiler pasan a ser castigadas en este sentido. O sea, con la LUC, ¿ah?, en esta sección de vivienda, en esta sección 8, la sección de seguridad es la que hace el juego justamente de los procesos de represión. ¿Ah? Es interesante observar la sección de seguridad con la sección de seguridad y la 11 con esta sección de vivienda. O sea, el impacto de la LUC en el ordenamiento jurídico, ¿tá?, es intenso, es un impacto muy fuerte, es un impacto donde uno puede leer la técnica, ¿no? Cuando uno va a leer y escuchar y observar la técnica legislativa, puede estar como técnica la parte legislativa, pero cuando uno ve el impacto social, es terrible. Y cuando yo he escuchado mucha gente que está a favor de esta sección, es meramente una opinión tecnócrata, y no una mirada justamente social, una mirada de lo que esto implica, por ejemplo, en el aumento que va a haber en población en situación de calle, ¿ah? Por lo tanto, la balanza está inclinada hacia un lado, ¿no?, perjudicando el otro lado, los otros ciudadanos. Entonces, en situación de pandemia no se paró justamente con los desalojos, mismo que se hizo una sugerencia. Fugman en abril del 2020 hace una carta abierta y un pedido también. Naciones Unidas a nivel internacional, a nivel mundial, ha pedido a los países justamente que no se hagan desalojos. Uruguay lo sigue haciendo y se sustenta en la LUC para hacerlo, ¿tá? Entonces, más allá de que esta sección de la vivienda
va a generar todo un movimiento de especulación inmobiliaria, porque va a dar un movimiento a los procesos de alquiler, a los procesos de desalojo, y va a generar en la máquina del alquiler justamente una especulación intensa que mismo para los buenos pagadores va a ser difícil. ¿Ah? Por eso acá hay un elemento muy fuerte en esto, porque se ataca con esta sección a justamente a la vivienda, que es un derecho fundamental. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental. ¿Qué tiene de urgente esto? ¿Qué tiene esto de urgente? ¿Dónde está la urgencia de esto si no es una propuesta, solamente una propuesta de refundación? Y ahí, para finalizar, voy a pasar algunos, puse eso ahí, de la educación, dentro del tiempo que estamos justamente cumpliendo acá el tiempo que nos habíamos propuesto, antes de abrir para las preguntas. La sección de educación, que es una sección extensa también, con 34 artículos, ¿ah? Y la sistematización de esto ha llevado justamente 1:15, perfecto el tiempo, me están pasando acá. Ya estoy terminando entonces con esta sección, y termino acá con la presentación. Pero la sección justamente de educación, me interesaría tocar en esos artículos algunos elementos principales de esto, que son justamente en esta idea de refundación, en esta narrativa que viene siendo creada, sustentada en una idea de la educación en crisis, ¿ya? Que se sustenta justamente en esa idea de la política de shock, donde hay un cambio de la estructura, una transformación estructural, ¿tá? Que va contra la reforma Ballista, contra la reforma de Varela. ¿Tá? Es una transformación de la estructura, donde necesariamente desde la educación debemos colocar arriba de la mesa un debate intenso sobre esto. Y se establece en ese sentido un mecanismo donde se quiebra, donde se rompe la idea de sistema, donde se rompe la idea de sistema, donde se rompe la idea de articulación y se fragmenta el sistema, justamente el sistema educativo, donde el sistema educativo se saca la palabra, pero además de sacar la palabra, se fragmenta. Y quiero justamente, y esto es en el artículo 142, ¿tá? Voy a ir nombrando algunos, me voy a ajustar al tiempo, ya en 5 o 10 minutos termino. El artículo 142, que es de los órganos, aquí, el 142, que es justamente de los órganos del Sistema Nacional de Educación. Miren qué interesante. Los órganos del Sistema Nacional de Educación se pasa en la LUC, se transforma en la LUC para Congreso Nacional de Educación. Desaparece la palabra sistema, y no solo la palabra, sino la idea de sistema. O sea, de los órganos del Sistema Nacional de Educación, se pasa a Congreso Nacional de Educación. Y ese Congreso, que tiene un carácter meramente asesor y consultivo, y que podrá ser convocado, y aquí está un elemento clave. Ese Congreso antes era convocado, anteriormente era convocado ese Congreso en diferentes ocasiones, o sea, más de una vez, por lo menos una vez por año. Ese Sistema Nacional de Educación era convocado una vez por año. La propuesta de que este Congreso Nacional de Educación sea convocado como máximo, eso está en el 142, como máximo, y 143, como máximo, una vez por periodo de gobierno, si llega a ser convocado. Como máximo, puede nunca ser convocado. Eso es ruptura de un sistema de educación. Eso no es una ley de urgente consideración. Eso es ruptura.
de un sistema, es la refundación de un sistema de educación que deja de ser sistema y pasa a ser otra cosa. ¿Ah? En el artículo 144, justamente, el sistema, ese sistema nacional de educación, de lo que estábamos hablando, el Sistema Nacional de Educación Pública, pasa a ser una organización general, ¿tá? Una organización general de la educación pública. O sea, miren qué interesante, en el artículo 144, el sistema nacional, el sistema deja de ser sistema y pasa a ser una organización general de la educación pública. ¿tá? O sea, se rompe de sistema, se pasa a una organización general, a una suma de componentes. En vez de una articulación, se pasa a una suma de componentes. Por eso se puede hablar de que las escuelas, en el caso de las escuelas primarias, pasan a ser entidades gerenciadas, ¿tá? Ya no más por directores o directoras en el ámbito pedagógico, sino por gerentes. ¿tá? Hay un impacto en lo que se entiende por educación. Hay un impacto en lo que se entiende por procesos de educación. Y quiero entrar ahora en uno de los puntos que yo entiendo que es clave, que es dentro de los varios puntos dentro de educación, justamente en la educación principalmente hay una idea de que se legitima la mercantilización de la educación. Eso aparece en el artículo 129, ¿no? La idea de mercantilización de la educación, donde se permite justamente ¿no? que directa o indirectamente se reduzca la educación a la condición de servicio lucrativo. ¿no? Anteriormente decía que no se permitía que se redujera la educación a la educación como servicio lucrativo y que esa institución alimente o sea un alentador de la mercantilización. La mercantilización, se retira la palabra mercantilización y queda simplemente que se va a proponer que no se estimule o que se reduzca la educación a una condición de servicio lucrativo. Puede ser mercantil. Es interesante ese detalle en ese artículo. En el artículo 143, donde justamente alguien, ¿no? O sea, la Ley General de Educación prevé que en el ámbito justamente constitutivo, consultivo, alguien debe ser convocado, y ese alguien tiene que tener justamente determinadas características con un proceso dentro del ámbito de la educación, un conocimiento de la educación. Eso aparece en el 151, perdón, en el 143, de lo que ya hemos hablado, y en el 151 la integración de este Consejo Directivo Central se elimina la idea de que esos miembros puedan tener conocimiento de la educación, simplemente tengan un conocimiento, pero no un histórico en comunicación como se decía anteriormente en la Ley de Educación. Simplemente puedan tener un leve conocimiento o hasta no tener un leve conocimiento en la educación. O sea, se le pide también a esos miembros que, miren qué interesante, un compromiso con la política educativa nacional. Un compromiso, pero un compromiso como conformidad, como casi un juramento, ¿no? Como ratificar la conformidad con los principios y metas generales del compromiso de política educativa nacional. Eso aparece en el 151. Por lo tanto, es más una fuerza de lealtad que una fuerza, que un proceso de autonomía. Quien haga parte del Consejo Directivo Central es más una fuerza de lealtad que de autonomía. Ya finalizando, voy a elegir dos artículos, que es el artículo 163. En el artículo 163 es del Estatuto Docente y del Funcionario No Docente. Aquí se va a evaluar el director o la directora, va a evaluar a ese docente, a esa maestra, a ese maestro, por
un aspecto como la asiduidad o la puntualidad, y también por el compromiso con el proyecto en el centro. O sea, el compromiso que ese maestro o esa maestra tenga con el centro educativo. Pero no se dice qué tipo de compromiso, o no se dice cuáles son los criterios que van a ponderar eso. Simplemente se dice que eso va a ser evaluado. Y si el centro educativo también va a ser evaluado, y dependiendo de cómo sea evaluado, va a recibir beneficios económicos, beneficios de premios. Si yo tengo un centro educativo, una escuela que funciona bien conforme los parámetros de idea de educación a nivel nacional, y es evaluado bien, y va a tener beneficios, ¿ah? Si yo tengo a alguien dentro de la escuela que no se ajusta a la metodología de trabajo propuesto por la directora o el directora, puedo literalmente retirarlo del centro educativo, ¿ah? Porque afecta justamente el proyecto, el compromiso con el proyecto del centro, ¿ah? Eso está en en el artículo 193, ¿ah? Donde dice lo siguiente del Estatuto del Personal Docente y No Docente, el artículo 193, y termino con esto, ¿no? Donde vemos cómo el director o la directora tiene esa función justamente más gerencial que director pedagógico, donde tiene repercusiones en las condiciones, en las remuneraciones y en la permanencia, ¿ah? De las maestras, de los maestros, del personal que está en ese centro educativo. O sea, hay un aumento, una excesiva discrecionalidad, que es lo que se dice. O sea, se vulnera y se condiciona, ¿ah? Los derechos, se vulnera los derechos y se condiciona el resultado de desempeño de ese maestro o de esa maestra en medida y en la medida de las orientaciones políticas, ¿ah? De quien está dirigiendo ese centro educativo. O sea, es interesante esto porque la escuela pasa a tener la idea de alguien que es un espacio donde tiene la gerencia, donde esa gerencia va a ser evaluada, y depende cómo sea evaluada, tendrá, eso está en el artículo 193, tendrá justamente remuneraciones, beneficios, premios. O sea, si hay alguien que no se ajusta al proyecto de la dirección y que me hace perder estos beneficios, por lo tanto puede justamente tener limitada su permanencia en este centro. Eso está en el artículo 193. ¿No? Hay varios, como están ahí justamente en el punto de los artículos que puse en el ámbito de educación, pero quería dejar por acá y dejar abierto a las preguntas o a la discusión, y cualquier cosa retomo alguno de los artículos, pero la idea era presentar por lo menos algunos de los artículos para que entiendan justamente este espíritu de la ley de urgente consideración, que nada más lejos de una urgente consideración que esta ley propiamente dicha. Esto está interesante, esto que he pensado. Y todo esto, ¿no? Que se maneja como, ¿por qué la idea de lo refundacional, ¿no? Cuando uno va a leer lo de la LUC y va a entender, aparece lo refundacional. Mussolini intentó refundalizar, Hitler intenta refundalizar, o sea, cuando uno va a los procesos, ¿no? A las historias más duras de lo que es la historia del mundo y también de América Latina, los procesos refundacionales, sabemos lo que eso significó para América Latina, para tomar acá nuestro barrio más próximo, ¿no? Y estos son, cuando uno va a leer justamente, cuando uno va a leer los procesos que construyeron ciertos regímenes totalitarios, siempre está como panel de fondo, siempre está como telón de fondo las lógicas de refundación, ¿no? Donde se intenta eliminar, higienizar, ¿no? Hay una eugenesia, ¿no? Hay un epistemicidio, una eugenesia, una eliminación, una higienización de lo que se viene construyendo.
¿no? Y esto es importante que entendamos, que no nos quedemos con la LUC como simplemente un conjunto de ley, sino que tenemos que ver la LUC en esta articulación de pequeños gestos que aparecen supuestamente, como apareció en la conferencia de prensa, esa supuesta equivocación entre es obligatorio, pero no, pero pueden conectarse, no. O sea, empezar a estar atentos a esas marcas que se van dejando en una narrativa que se sustenta en una lógica de refundación, ¿no? O sea, lo de la obligatoriedad está en la ley, ¿no? O sea, se retira la obligatoriedad, como bien decía Gonzalo, y al mismo tiempo empezamos a oír en el cotidiano que en una conferencia de prensa se habla de presencial y obligatoriedad como si fuera la misma cosa y una supuesta confusión, ¿no? O sea, nosotros tenemos justamente como atentos, como ciudadanos, estar atentos a esas narrativas que se van construyendo. La narrativa refundacional se sustenta justamente en la negación de la historia, porque se recoloca la historia, se refunda la historia y se elimina, por eso el discurso que viene desde esa perspectiva de decir, no miremos para atrás, tenemos que solamente mirar para adelante, porque ahí se sustenta la meritocracia, lo emprendedor, lo que vamos para adelante. Si ustedes observan, para tomar la última sección que hablamos, los cambios en educación son todos cambios que dicen, vamos ahora a esto, ¿no? A lo hay que aprender a mirar para adelante, todos somos emprendedores, todos somos... Bueno, son matrices de lógicas que eliminan justamente lo histórico, ¿no? O sea, por eso uno de los elementos más fuertes dentro de la LUC de desmontar, se da en la sección de educación. En la sección de educación, y la sección 11, que es la que permitiría la resistencia, por decir una forma, las acciones de resistencia son reprimidas por la sección 1. Es interesante empezar a observar cómo se va tejiendo un juego de ajedrez, diríamos, que no es inocente. No es inocente, y yo siempre lo digo porque lo vengo sustentando. La LUC no fue escrita acá. La LUC viene escrita, y para entenderla, no digo escrita en mano, hay que entenderlo el escenario geopolítico en el cual Uruguay se instala. No por casualidad, la primera salida del presidente fue para donde fue, en periodo de pandemia. La primera salida internacional fue para donde fue en situación de pandemia. ¿Ah? Entonces, cuando uno va observando la relación geopolítica, entiende cómo esta LUC también fue aplicada y está siendo aplicada en otros países. O sea, estamos haciendo parte de una agenda, de un guión que está siendo muy bien ejecutado. Y los errores no son errores. Las contradicciones no son contradicciones. Es parte del guión. ¿Ah? Entonces, es interesante entender esto en el sentido, no solamente quedarnos con la LUC, se viene ahí una ley de medios que permite justamente un blindaje muy fuerte, ¿no? Y se viene un presupuesto que elimina muchísima, y una idea de presupuesto que sustenta y se sustenta en estas decisiones de la LUC, ¿no? Queríamos agradecerle a todos los que pudieron participar. Para nosotros es sumamente importante que se hayan integrado a la actividad. Nosotros considerábamos que era una actividad importante, y bueno, la participación la asistencia mediante Zoom y cómo se sostuvo, nos refuerza un poco esa idea. También creo que de la exposición nos quedamos un poco con esta sensación de que es mucho más ¿no? que todo este montón de artículos, ¿no? Quizás nos ha faltado mucho este tipo de análisis para darnos cuenta de lo que está en juego en la LUC. Creo que no somos conscientes, o no se ha transmitido de ese modo, y es mucho más que estas pequeñas modificaciones que a veces parece, ¿no? Hay en juego todo un sistema distinto, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros enfatiza y refuerza
un poco esa idea y esa importancia de difundir el contenido de la LUC, y bueno, y tratar de hacer fuerzas también para poder incrementar las firmas, que también podamos militar en ese sentido. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro.